Desde G357 Estudio, este es su programa Voces de la Historia, un programa de la Academia Nacional de Historia y Geografía, capítulo Querétaro. El día de hoy vamos a tocar un tema que es importante también en la historia de México, como lo hemos venido haciendo con Tomás Mejía y Agustín de Iturbide. Otro de los personajes importantes y que ha generado tantas y tantas cosas que aún seguimos disfrutando es Porfirio Díaz Mori. Para eso, quien nos acompaña es el ingeniero Víctor Alfonso García Vargas. Víctor, bienvenido. Sabemos que eres tan un enamorado de Porfirio Díaz y que fue parte del trabajo que tú presentaste como tesis para optar a la Academia Nacional de Historia y Geografía y pertenecer a este capítulo. Muchas gracias. Bienvenido. Y Víctor, ¿por qué es importante enterarnos de Porfirio Díaz Mori? Sí, gracias, Sergio. Mira, este tema sin duda es escabroso, no es alguien que sea bien conocido, no solamente que la gente no sabe mucho de él, sino que lo poco que se sabe de él es malo. Generalmente la gente sabe solamente que es un dictador, perdón. Entonces, enterarnos acerca de su vida y de su obra nos permite entender un poco más de estos personajes que hicieron lo que hoy es México, y lejos de las polaridades que nos pueda dar la historia escolar o lo que nos enseñan en la escuela, pues dimensionar a Porfirio Díaz en un contexto más neutral y hacer un poco más de justicia. Estoy seguro que si la gente conociera más de él, sería reconocido como un gran héroe nacional, Sergio. Perfecto, coincido totalmente contigo. Víctor, platícame algo de la historia personal de Porfirio Díaz. ¿Dónde nació? ¿Sus papás? ¿Sus esposas? ¿Sus hijos? Claro, todos claro. esos datos del hombre, la parte desconocida de Porfirio Díaz. Sí, claro, claro. Bueno, mira, él nace en Oaxaca. Él le toca nacer en una familia pobre, una familia no pudiente. Se queda huérfano a los 7 años. Su papá muere, bueno, se queda huérfano de padre a los 7 años. Su papá muere siendo un hombre profundamente religioso. De hecho, su papá promete al seminario de Oaxaca que su hijo se ordena sacerdote nada más cumplir 18 años. Entonces, Porfirio Díaz a los 7 años tenía casi definido su futuro dentro del ámbito clerical. Sin embargo, al morir su papá, la madre de Porfirio Díaz, Petrona, ella, pues para afrontar la vida, empieza a vender todas sus pocas propiedades. Tenían un solar, tenían ahí un hostal viejo, un hostal de pobres, que van vendiendo. Entonces Porfirio Díaz se enfrenta la pobreza, pues podríamos decir pobreza extrema, porque como te digo, ya vivían, ya de por sí en Oaxaca en esa época, pues era difícil la vida. Entonces le enfrenta pobreza extrema, y para paliar un poco estas carencias familiares, que además una familia grande, empieza a trabajar de ayudante de zapatero, de mensajero, de curtidor, cuando en las tenerías pues ya no se hacía como ahora, ¿no? Se utilizaban productos orgánicos, los olores y los ácidos que había en las tenerías pues eran difíciles de soportar, y en eso andaba metido ya de niño Porfirio Díaz. ¿En qué momento él decide tener su primer matrimonio y por qué? Se habla mucho de su primera esposa, pero se le soslaya al compararla con doña Carmen. Claro, claro. Sí, mira, él, te decía, él, siendo muy pobre, busca la manera de ayudar a su familia, acaba teniendo, bueno, primero que nada, renuncia al seminario, que le aseguraba ya un buen ingreso económico, porque decide, bueno, yo no voy a ser padre, como lo había dicho su papá, y toma pues la carrera de la ciencia y las artes, va al Instituto de Ciencias y Artes, logra una beca ahí, también muy escueta,
pero gracias a esa formación entiende que hay que pues empezar a luchar por hacer país. Hay una situación que después platicaremos en una votación, se tiene que ir huyendo, después regresa ya cuando Juárez es gobernador de Oaxaca, ya con un puesto, vamos a decirle, de burócrata, que le permite tener un ingreso pues más decoroso, y ahí recibe a su hermana que se había casado fuera del matrimonio y tuvo una hija, de manera que recibe a su hermana y a su sobrina, las acoge en su casa junto con su mamá y sus otros hermanos, y esta pequeña sobrina, la cual le llevaba más de 20 años, es la primer esposa a la postre de Porfirio Díaz. Entonces su sobrina Delfina acaba siendo su esposa cuando él ya tiene un grado incluso militar. Entonces es esa, digamos, larga historia conociendo a la sobrina, un enamoramiento sobrina-tío, ¿no? Aquí quiero enmarcar algo que acabas de mencionar. Porfirio Díaz no era ningún iletrado. Porfirio Díaz estudió y se tituló como abogado. Así es. Entonces es una de las partes desconocidas, porque siempre se habla del general, pero ese general tenía unas bases y unos fundamentos totalmente establecidos en una carrera de abogacía en esa época. Claro, fíjate, él pues cursa estudios seminarísticos cuando era joven, niño. Después, como te digo, renuncia a ser sacerdote, pero sigue estudiando en el Instituto de Ciencias y Artes. Entonces su formación era buena, como tú bien lo mencionas, de abogado, pero también su actuar militar le permite estar en contacto con gente de muy alta, digamos, educación para la época. Incluso cuando él tiene una encomienda del presidente Juárez para atender las aduanas, él aprende latín, acaba dominando el francés y el inglés. Entonces era un tipo bastante culto. Definitivamente, ya quisiéramos que en la actualidad se hablaran varios idiomas en la presidencia de la República. Exacto. Víctor, la carrera militar de Porfirio Díaz, ¿qué nos puedes platicar al respecto? ¿Cómo se inicia? Algunos datos sobre batallas en las que haya participado, situaciones que tú consideres importantes dentro de tu trabajo. Claro. Bueno, su carrera militar se inicia, vamos a decirlo abruptamente, porque comentaba hace un momento, cuando llega la revolución de Ayutla y Santana, es obligado a llamar a elecciones para decidir si continuaba o no en el poder. Se ponen dos pliegos, digamos, para que la gente vaya a votar, uno con el sí, uno con el no, y tú te apuntabas donde tú querías expresar tu voluntad. Entonces, todo el mundo se apunta en el sí, solo nadie en el no, excepto Porfirio Díaz, que se apunta en el no, y de inmediato es mandado a apresar. Ahí se fuga a la sierra y con una partida de juchitecos que eran sus amigos, sabiéndose presa de una persecución ya militar, pues hace una guerra de guerrillas para defender, pues ya no, en este caso no la patria, su vida. Entonces hace una partida de militar de guerrillas con su formación, y seguramente que ya es algo que él traía de genético, pues resulta ser un gran general. No solamente salva su vida, sino que además le propina estruendosas derrotas al ejército mexicano de ese entonces en la Sierra de Oaxaca, que bueno, a la postre le permiten regresar a Oaxaca, ya muy reconocido por el gobernador, que era Juárez, y no solamente reconocido por su fama ya militar en ciernes, sino ya con un grado de capitán. Muy bien. Así empieza. Esa identificación que él tuvo con Juárez en un principio lo llevó a participar en batallas importantes para defender la República. Claro. Tengo entendido que Porfirio participó en la batalla del 5 de mayo. Así es. Sí, él participa en la batalla del 5 de mayo. Por supuesto, es una batalla en donde los protagonistas son otros. Es Zaragoza, es la gente que estaba al mando del ejército mexicano, pero curiosamente cuando la batalla está en su máximo fragor, cuando el ejército mexicano incluso piensa en retraerse a los fuertes de Loreto y Guadalupe, porque los franceses liberan, digamos, al escuadrón de suavos, africanos, tenidos como muy salvajes en esa época. El ejército mexicano recula un poco
y había un general en ese momento muy joven que insistía con Zaragoza, ya déjeme entrar, yo quiero participar. Zaragoza no le daba oportunidad por su misma juventud, pero en este momento dice, perfecto, a ver, tú muchacho, entra. Entonces Porfirio Díaz entra con sus oaxaqueños, juchitecos, mixtecos, que entran pues armados con machetes, ¿no? Ni siquiera podríamos hablar de una caballería en forma. Estos tipos entran a defender la patria y su vida, y pues nadie les avisó que los franceses eran invencibles, y en unos cuantos minutos acaban con la partida de Zuavos y dan la más grande campanada que jamás un ejército haya dado en contra del temible, invencible ejército francés de esa época. Sí, porque estaba considerado como el ejército número 1 del mundo, el francés. Eran invencibles. Pero eso nos demuestra una vez más, Víctor, que la gente, los mexicanos, tenemos que valorar esa historia, sentirnos orgullosos de ella y sobre todo conocerla. Víctor, libremente háblame de Porfirio Díaz. ¿Qué quisieras enmarcar de Porfirio Díaz? Muchas gracias, Sergio. Fíjate, como decía, ¿no? Él, esto que estamos hablando como persona, se conjuga con los logros que pudo generar para el país, ¿no? Ya habíamos hablado, ya incluso hay un documental, pero bueno, él crea el Instituto de Bellas Artes, fundamenta lo que es el antecesor de la Secretaría de Educación Pública, el Seguro Social, el Infonavit, hace monumentos como el Monumento a la Revolución, el de Bellas Artes, el Teatro Degollado, el Expiatorio en Guadalajara, el teatro que está en Guanajuato. O sea, es un hombre que, además de que él defiende a la patria, trata de hacer país. En esa época, Sergio, 90% de la población era analfabeta, y mantener un país comunicado era casi imposible. Entonces él, creo que su grandeza radica en que con esas grandes limitaciones logra mantener al país unido. Esto es tema de otro quizás programa, pero pues Nuevo León se quería independizar con Texas, las Baja Californias querían hacerse también otro país, la península de Yucatán completa quería separarse de la masa continental mexicana. Entonces, con todas esas agravantes, Porfirio Díaz mantiene al país unido, hace, como tú bien dices, cosas heroicas, como esto de las batallas. La batalla del 2 de abril, por ejemplo, también. Esa batalla se estudia en West Point. Es una batalla en donde él, con una guerra de guerrillas, vuelve a derrotar al ejército francés, armado, atrincherado y bien abastecido en Puebla, en una noche. Entonces, creo que deberíamos de darle una segunda oportunidad a este personaje y no dejarlo en el concepto simplista de que era un dictador. Bueno, Porfirio Díaz se le tilda de dictador porque dicen que la historia la escriben los vencedores, y los vencedores fueron aquellos revolucionarios. Pero yo creo que en la actualidad seguimos disfrutando de muchas cosas gracias a Porfirio Díaz. La red ferrocarrilera él la inició, la apertura petrolera él la inició, el comercio con Europa él lo inició, porque quería que fuéramos independientes de los Estados Unidos de Norteamérica. Claro. Víctor, sobre estos puntos, agrégame algo, danos algo para que la gente que nos ve busquen investigar sobre Porfirio Díaz. No se queden con esa historia que nos han dado, que está trunca, que está manipulada, Claro. que lo único que genera es que tengamos ídolos con pies de barro y los verdaderos héroes como Porfirio Díaz estén en el olvido. Sí, mira, voy a resumir en 3 cosas. La primera, el tipo pudo hacer que México, cuando él toma la presidencia, producía ni 10,000 barriles de petróleo, y cuando él termina su gestión, México era de los más grandes productores de petróleo en el mundo, más de 10 millones de barriles de petróleo. Entonces, México ciertamente empezaba a tener un alivio económico. La segunda, su genio militar, muy bien confabulado con lo que logra para México. Como dije, él defendió la patria de gringos,
de franceses y de mexicanos conservadores. Y tercera, su patriotismo. Mira, él cuando se exilia, cuando deja el país y se va exiliado a Francia, él llega a Francia, un país al que derrotó y humilló en múltiples ocasiones, y los franceses lo acogen como héroe internacional, y le permiten, fíjate en esto, le permiten esgrimir la espada de Napoleón, misma espada que Napoleón utilizó en la batalla de Trafalgar. Caramba. O sea, algo insólito, a nadie más le han permitido esto. Y solo para terminar, cuando él muere en el exilio, todavía hoy no se le permite regresar, pide ser enterrado en Francia, en Montparnasse, pero con 2 toneladas de tierra de Oaxaca encima. De ese tamaño era el patriota, el héroe. Bueno, se habla mucho también de que en sus cenas él daba opulenta alimentos a todos los demás, pero él cenaba cosas oaxaqueñas. Porfirio Díaz tiene grandes virtudes que no se le reconocen. Mencionabas tú, 10% de la población eran los que sabían leer y escribir, 90% no, y él se tenía que apoyar en ese 10% que se ha manipulado como los científicos. No se podía apoyar en los demás porque no tenían forma de darle el soporte que necesitaba este país. Yo considero, Víctor, y tú me corregirás, pero el mejor presidente que ha tenido este país, que más lo ha hecho crecer, que más lo ha hecho lanzarse a nivel mundial, ha sido Porfirio Díaz. Sí. Dentro de lo que tú comentas, de la anécdota de la espada de Napoleón, se dice que hay varios políticos de otros países que quisieron esgrimirla y no les fue permitido. Sí, hay generales americanos, ¿no? Generales gringos que pidieron tener ese privilegio y a nadie se le ha permitido. Sí, como tú dices, es un presidente que logró poner a México en el panorama más alto de las naciones. Es un presidente que logró que México le prestara dinero a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos nos pedía dinero prestado en pesos. Es un tipo que con todo el arrojo y todos los pantalones se paró enfrente del presidente americano Taft a exigirle que nos devolviera el chamizal, una parte de que el río se comió en una tormenta. Es un tipo que ha sido reconocido y homenajeado en el exterior por la más grande potencia de ese momento, Francia, siendo, como ya dije, su vencedor, su humillador. O sea, Francia tuvo la valentía de decir, sí, perdimos contra este señor, pero reconocemos su grandeza. Entonces, sin duda es uno de los... ¿Qué daríamos hoy por tener un presidente de esos tamaños, ¿no? Definitivo. Las fotos de las medallas de Porfirio Díaz, es necesario señalar que de 33 medallas casualmente, Ajá. ¿verdad? 15 son nacionales y 18 son internacionales. La primera medalla se la da España y la última que recibe en vida se la da España. Ya posteriormente, en la segunda parte de tu documental, Víctor, porque es importante invitarlos a que vean el documental sobre Porfirio Díaz que hizo también en Grupo G357, Víctor, al respecto, tocarás algunas de las medallas porque vale la pena conocer no nada más la fotito, Claro. con las medallas colgadas, sino qué representan y qué significan. Víctor, para cerrar, yo quisiera en esta ocasión, y digo cerrar con la esperanza de tener programas a futuro donde tú nos aportes más datos sobre Porfirio Díaz, Mori, Claro. ¿verdad? Uh-huh. Que nos dijeras qué es lo que te ha fascinado del tema y por qué Porfirio Díaz. Claro que sí, Sergio. Seguro que este tema da para muchos programas. Es un hombre fuera de lo común y sin duda fue el que logró que hoy tengamos este México como lo conocemos en el mapa. Es sin duda un hombre que se preocupó por los mexicanos y curiosamente hoy es como un antihéroe, ¿no? Es un personaje desconocido, es un villano que no es un villano. Entonces, gracias por la invitación, gracias por permitirme estar aquí contigo, porque ponemos un granito de arena para conocer a nuestros héroes olvidados. Muchas gracias. Definitivamente, como dice
nuestro lema, Voces de la Historia, un viaje a la verdad. Los invitamos a que estudien a estos héroes, los invitamos a que conozcan cuál es la realidad de este país, hasta dónde llegó y hasta dónde estamos. Esperamos verlos en nuestras próximas emisiones. Muchas gracias. Gracias.